¿Cómo está, diputado Marco Antonio Zulantay? J89. Muy bien, Roberto. ¿Cómo Me está aprendí usted? el número. Sí, J89. Me aprendí el número. Muy bien, aquí estamos, ya en la recta final, esperando que esto termine bien el domingo, que en el fondo también yo creo que todos los candidatos, especialmente los que somos diputados, los 7 diputados, hay una carga extra, porque evidentemente tuvimos que hasta la semana pasada estar con los dos trabajos, digamos, abiertos con esa ventana. Pero corren con ventaja, han tenido. Es que hay ventajas y desventajas, y yo lo he dicho y hablo sinceramente siempre. La ventaja es que uno tiene que mostrar, ¿ya? Uno tiene ahí el trabajo que mostrar. Claro, tenés que mostrar lo que has hecho. Claro, y eso es difícil para el candidato que está postulando por primera vez. Me pasó a mí también por primera vez, pero uno manifiesta intenciones, manifiesta ideas que quiere hacer. El diputado ya lo hizo, en general, digamos, y uno puede mostrar y defender lo que hizo. Pero yo creo que eso, en este caso, pasa a un segundo plano, porque lo más importante, según mi punto de vista, es lo que va a pasar en el próximo periodo. Para mí, y voy a insistir en mi punto de vista, lo importante es qué definición va a tener uno en distintos temas, en términos generales y en términos específicos. Ahí está la clave, porque los diputados estamos para ir a votar. Marco Antonio Zulantay, J89, pareciera que sí o sí, me parece, que vamos a tener un giro, un parlamento hacia la derecha. Todas las encuestas, números, etcétera, indican eso, que sería para ustedes, los de la derecha, más fácil avanzar en los cambios que quieren hacer, ¿o no? Mire, eso es bien complicado de poder vaticinarlo, ¿eh? No nos olvidemos que Bachelet 2 tuvo mayoría en el Congreso y tampoco pudo hacerlo. Ahora, ¿cuál es el tema? Aquí tiene que ser coherente lo que se propone, lo que va a proponer, digamos, quien resulte presidente o quien lidera el Ejecutivo, ¿ya? Eso tiene que haber una política coherente para que pueda llegar en forma de gobernabilidad al Parlamento. Sí. Garantizar 85 diputados de derecha, ¿cierto? O sea, que ocurra eso, no garantiza de que todos va a fluir. Porque aquí estamos hablando de personas, y ahí yo te puedo dar mi experiencia en el Congreso. Sí. En el Congreso, y igual hay posiciones también en algunos temas distantes dentro de la misma derecha. Sí, yo diría, pero hoy día, o sea, me atrevería a decir que son muy pocas las diferencias. Son pocos, pero muy pocas las diferencias, sí, porque tenemos un diagnóstico común. Pero yo creo que la forma es donde ahí van a haber algunas, ¿quiénes van a estar? Algunas diferencias. ¿Quiénes van a estar dispuestos a apoyar, por ejemplo, una ley, un proyecto de ley que venga al Congreso en forma dura contra la inmigración ilegal, por ejemplo? ¿Quién va a estar ahí, poniendo la cara con su voto, por ejemplo? Yo creo que ahí empiezan los matices, incluso dentro de nuestra misma derecha. No, la derecha no, en nuestra misma coalición. No, por eso, pero teniendo... Hay gente de centro que puede morigerar un poco más algunas cosas. Sí. Por ejemplo, pero insisto, la crisis es tan grande, en todo sentido, seguridad básicamente y económica, que no nos podemos dar ese lujo de poner gustos personales o gustos ideológicos, porque tenemos que tener de verdad un diagnóstico común en esto, y yo creo que ahí... A mí me pareció ayer escuchando el debate presidencial de Anatel, me parece que, bueno, si cumplen con el 1% sería un país maravilloso, pero me parece que los diagnósticos están claros, son muy coincidentes los diagnósticos. Sí, lo que pasa es que en este periodo, y permíteme, yo soy muy sincero, muy franco, pero también muy respetuoso, de verdad, en el caso de la candidata Jara, yo no le creo lo que ella plantea, porque ya sabemos lo que pasó. El presidente Boric hizo lo mismo, se disfrazó de socialdemócrata para la segunda vuelta y pasó lo que pasó. Entonces, salvo ella, los 3 candidatos de derecha, Kaiser, Kass, Evelyn Matei, a quien estoy apoyando yo, tenemos un diagnóstico común y eventualmente en una segunda vuelta tendríamos también una mayor facilidad de poder cerrar un apoyo, digamos, en forma directa. ¿Tú apoyarías a Kaiser en una segunda vuelta? Por supuesto que sí. Okay. Yo, sin ningún matiz, a cualquiera de los dos que pase, Kaiser o Kass, que no sea mi candidata Evelyn Matei en primera vuelta, yo por supuesto que lo voy a apoyar. Porque creo que... y además que lo conozco, a José Antonio Kass lo conozco, me tomé un par de café con él, más lejanamente, digamos, lo conozco en términos más políticos, pero a Johannes me tocó sentarme al lado de él, los 2 años que después me cambiaron a mí por un cambio de la sala que hubo, diputados que se cambian de bancada, qué sé yo, pero los 2 primeros años me tocó a mí, al lado de él, yo era vecino de pupitre, entonces ahí uno conversa, se hace más amigo de otras cosas. Y lo conozco bien y creo que podría ser eventualmente conversable en algunas cosas. No entregar ningún apoyo en forma directa, ni mucho menos, porque eso yo creo que es lo peligroso, cuando vienen posturas
que son en el fondo no analizadas, no debatidas, yo creo que ahí vienen los problemas. Aquí la cosa no se trata de decir aquí hay una orden hacia abajo, así no funciona la cosa en cuanto a lo que es la gobernabilidad. Así que yo creo que podría ser una buena alternativa. ¿Qué te pareció el episodio de ayer vivió en el Senado? Lo conversábamos afuera, recién conversamos con Daniel Manucheri, este tratar mal, este movimiento que hubo de los senadores molestos por algo que era válido, como es la acusación contra un juez, que al final salió aprobada por mayoría. No sé qué molestia había, porque al final salió aprobada por mayoría. Así es. Bueno, lo primero, yo venía escuchando ahí en el auto cuando me acercaba acá a la radio, lo primero comentar ahí una apreciación personal. Los hermanos Manucheri eran bravos, en la cancha, en todos lados. Bueno, ¿sí? Sí, por supuesto. O sea, Ali Manucheri es bueno para las patadas porque no jugaba a la pelota, pero... No, si jugó, tiene unas cadetes por ahí, pero pasaba expulsado porque era él mismo me contó. Bravo a la patada, bueno, Ali se pasaba la pelota. Ali se morigeró un poquito más, siempre bravo. Bueno, mi viejo lo hizo debutar por algo, era un jugador, bueno... Y eso lo han llevado en su forma de ser, son valientes. Es valiente en este caso Daniel para hacerlo. Ahora, hay un tema, porque usted le preguntó qué otro supremo habían destituido, y yo creo que Daniel ahí, con su habilidad, no quiso hablar del principal destituido, que fue Sergio Muñoz. Claro. El juez que más le ha hecho daño al sistema, y yo lo puedo decir, en mi opinión, que más le ha hecho daño al sistema, que le hizo daño al sistema judicial, respecto, porque él fue un activista. Y véale todos sus fallos. Él fue el que metió todo este tema de la ISAPRE con unas interpretaciones, digamos, políticas e ideologizadas. O sea, el juez Muñoz, un juez símbolo de la izquierda, fue, para mi gusto, el principal destituido en este caso. Y, en complemento, Ángela Vivanco, que también cayó en la misma acusación. O sea, le dijo a Ángela Vivanco, pero no nombró a Muñoz. Entonces, ahí hay una información que hay que entregar. Lo segundo... en el tema de ir al Senado, plantear lo que se plantea de la forma, claro, los senadores a lo mejor, yo no conozco cómo funciona más allá en la interna del Senado por razones obvias, nosotros estamos en la Cámara, me da la impresión de que ahí supuestamente se manejan otras formas, no es como siempre se ha dicho ahí en el Congreso que el campo de batalla es la Cámara de Diputados, claro, el Senado es como más... claro, es algo más, tiene más altura, qué sé yo, pero al fin de cuentas son formas y estilos. Ahora me queda la duda en la imagen yo no sé si... Bueno, el viernes va a estar acá con nosotros haciendo análisis. Yo no sé si el senador Walker fue a apaciguar ánimo, ¿no? Tengo mis dudas. Estaba mirando la imagen cuando hablábamos. Daniel fue muy cuidadoso en todo caso, pero le vamos a preguntar al mismo senador Walker si efectivamente fue a poner paño frío a la conversa o no. No, yo creo que la postura de Matías daba... Siendo muy caballero. Sí, por supuesto. No, sí, o sea, al lado de Fidel Espinosa no tiene nada que ver. O sea, no es comparable, digamos. No es comparable, pero... yo vi una postura un poquito rígida de Matías, esa es la verdad. Ahí estamos viendo la imagen. Esa es mi opinión personal. Sí, yo también creo lo mismo. La forma de caminar y todo, y da a entender de que estaba molesto también, pero, insisto, Matías no es Fidel Espinosa, ni otro parlamentario. No, un caballero. Claro, ni otro parlamentario que tenga ese tipo de temas. Ahora, yo me gustaría también dejar en claro de que son formas y formas. Y ahí a mí me gustaría dejar alguna diferencia, digamos. Cada uno de nosotros, me refiero a los diputados en ejercicio que estamos postulando a la reelección, tenemos diferentes formas de trabajar, pero básicamente porque en el caso mío yo encontré una inspiración o una forma, le encontré algo de sentido al trabajo parlamentario respecto a otros tipos de trabajo. Entonces yo respeto, por ejemplo, que Daniel esté en estos temas. Yo personalmente... Claro, cada uno tiene como... Yo personalmente, yo le encontré sentido, y ahí están mis redes sociales, me pueden seguir. A mí me gusta estar más tratando de destrabar cosas en lo local, ayudar a los grupos de vecinos a resolver problemas. Me siento más cómodo ahí que en lo otro. No digo que el otro sea malo, pero ahí uno tiene que reconocer que puede tener más habilidades para una cosa que para otra. Y yo, de verdad, no me veo en esa situación que enfrentó Daniel Manucheri ayer. Creo que él tiene facilidades para eso. Y en lo personal, los demás diputados también podrán decir lo mismo. Cada uno va buscando su nicho. Marco Antonio Zulantay, J89, pensando que ya es la última entrevista y tú mismo decías, la gente se tiene que quedar con lo que hemos hecho. Si tuvieras que hacer un resumen de lo que has hecho, ¿cuáles son en este segundo periodo tuyo? Porque es segundo ya, ahora vas por el último y tercero.
¿Cuáles son los elementos que destacaría? Los 3 elementos principales, las 3 leyes principales, ¿qué enfoque tuviste para recordarle a la gente, digo yo? Sí, en lo que en este periodo. En este periodo, en el que está terminando. Bueno, yo lo dije anteriormente, proyecto de ley para la actualización de los derechos de agua. Me gusta mucho que ese trabajo que hicimos fue bien bueno, bien rápido en el tema agrícola. Un complemento también, autor del proyecto que todavía no sale a ley, pero ya salió de la sala, que tiene que ver con algo muy sensible, con el derecho que tienen ahora los pequeños agricultores de construir sus estanques en sus predios, que antes no ocurría. O sea, hacer pequeños embalses en sus predios, porque antes tenían que pasar por todo el sistema de permisos. Ahora, cuando vienen estos escurrimientos de lluvia y ven pasar el agua, imagínense lo que es para un agricultor. Ahora van a tener esa posibilidad de construir. Claro, entonces hay un tema en el tema de la agricultura. Interesante. En el tema que me corresponde a mí, la presidencia de Minería y Energía, yo quiero destacar un proyecto de ley que también está en trámite, que tiene que ver con la medición remota. Porque creo que la medición remota es el cambio de los medidores en las casas. Okay. Porque una de las patas de la mesa de todo este desastre, este escalabro que hay con las cuentas de luz, tiene que ver con que las empresas todavía están haciendo mediciones manuales con medidores manuales. Sí. Y eso de verdad ya no resiste más. Y ahí hay una parte que se puede optar, digamos, para la eficiencia en la lectura y mejorar, o en el fondo pagar lo que hay que pagar. Pagar lo que corresponde. Pero eso es una parte. Lo que si a mí me toca estar de nuevo en una segunda periodo legislativo, aquí hay que hacer una reforma profunda en la estructura de lo que tiene que ver con la energía, con el sistema eléctrico en Chile. Y ahí hay que desde revisar contratos, y no hay que dejarlo abajo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque dice, claro, la revisión de contrato es contrario a la certeza jurídica. Está bien, porque Chile no es Argentina, que uno firma un contrato y después lo borráis con... En cuanto a la parte energética, no quiero hablar más de nuestro vecino, pero hay una diferencia en eso. Pero hay contratos en el norte, sobre todo las generadoras grandes, que se hicieron hace más de 10 años, indexados o relacionados a el combustible fósil, o sea, generadoras a petróleo o a carbón, que ya no existen. Eso ya lo reemplazaron por energías limpias. Y ese contrato se sigue cobrando como que estuviera un costo de combustible. Eso hay que revisarlo. Y hay que sentarse no pasar la planadora, porque Chile, no, insisto, es una democracia libre, etc. Ahí tiene que dar certezas también. Hay que dar certeza. Entonces, lo que se pueda ahí, yo creo que es importante. Pero eso ya es parte de una reforma estructural que tendrá que venir en este periodo. En el deporte, ley contra el tema de las casas de apuestas, me dio la razón. Es que está en el Senado. Es que yo le digo, está presentada, pasó en la Cámara. Y tú lo que buscabas, porque muchas veces hemos conversado este tema y hay gente que me pregunta, oye, pero todavía siguen, y cada vez hay más casas de apuestas, ¿te has fijado? Es impresionante, man. La publicidad del fútbol es que ¿sabes lo que es impresionante, Roberto? Pero eso, bajo la ley que tú estás planteando, querido Marco Antonio Solantay, ¿desaparecen las casas de apuestas? No. Hay dos cortito, leyes. Dame el fondo. Sí, hay dos leyes. Una que tiene que ver con la regularización de las casas de apuestas. En este rato son ilegales. No le están ni siquiera pagando impuestos. Y al regularizarse también vamos a ir a lo segundo, que fue parte de mi proyecto, digamos, la parte más individual, que tiene que ver con la protección de nuestros menores, el tema de la ludopatía. Ya, okay. Entonces, que ayer salió dentro de los... Hay un fallo de la Corte que ni siquiera se ha cumplido. Entonces es algo bien extraño ahí que pasa. Bueno, no tiene urgencia. Bueno, entonces, y en el Senado no corre la cosa. Y hay intereses. No, tremendo. Créeme que la plata que es porque yo lo viví. Ahí está mi página de transparencia. Yo no acepté ninguna reunión por lo. Yo creo que me habrán pedido más de 50. Por este tema. Por el tema, exactamente. De las casas de apuestas. De las casas de apuestas. Yo no acepté ninguna porque yo consideraba que la información estaba y que no tiene por qué haber un lobby respecto a eso, porque aquí hay una sola postura. Hay que regularizar mi postura y ahí mi proyecto tiene que ver con la prohibición de la relación comercial con los clubes, que es otra cosa. Porque imagínate que las casas de apuestas viven del resultado. Sí. Y sus clientes son los que le proveen el resultado. Sí, claro. Eso no ocurre en ninguna parte. Sí. Entonces, ese proyecto salió, lo trabajamos harto, bien transversal, llegó al Senado y ahí está durmiendo. Y ahí estamos haciendo la gestión. O sea, son innumerables las veces que yo he tratado de reunirme con la gente del Senado y no lo toman. En el caso de la ley de violencia en los estadios también. 7 indicaciones, 7 que se transformaron en artículos respecto a eso. Prohibir los banderazos, por ejemplo, tratar a las barras como organizaciones criminales en cierto sentido. Todo ese tipo de cosas, que en el fondo eran leyes duras que yo estaba proponiendo, que en su tiempo me las morigeraron, me las quitaron ahí, no tuve los votos para todo.
Pero en ese sentido, en el deporte, ley de violencia en los estadios, todo ese tipo de cosas. Y según tú, Marco Antonio Solantay, J89, en lo regional, ¿qué es lo que hiciste en este segundo periodo? Vas por el tercero. Sí. En este segundo periodo a destacar, apuntado directamente a la región. ¿Sería lo de aguas, por ejemplo? Sí, por supuesto. Estuvimos ahí con el diputado Pino, la diputada Castillo, los 3 integrantes de recursos hídricos. Y ahí se vieron varias cosas, entre eso, por ejemplo, lo que te contaba, la actualización de los derechos y todo lo que tenga que ver con el tema de saladora, todo lo que tenga que ver con aguas. Nosotros somos integrantes yo tengo un reemplazo momentáneo ahí por ahora, por este tiempo, en esa comisión, pero somos titulares ahí en recurso hídrico, que según nuestro punto de vista es muy importante o lo más crítico, porque todo el resto tiene que ver con reactivación económica, con minería, son temas más nacionales que nosotros los aterrizamos, salvo Dominga, que es un tema que no tenemos que ver exactamente. No, a esta altura ya no les corresponde. Pero sí, yo introduje el proyecto para eliminar el famoso comité de ministros, que ha sido... Tienes razón. Sí, y ese proyecto está en esta segunda parte, incluido en la segunda parte de permisología, porque tiene que ver en la segunda parte con todo lo que son los permisos. La primera parte, que es ley, tiene que ver con las ventanillas únicas y en el fondo simplificar los trámites. Pero todo lo que tiene que ver con permisos está en esta segunda parte, que todavía está en el Senado. Y mi proyecto fue puesto y fusionado a indicación para eliminar el comité de ministros, que ha sido fatal en cuanto al desarrollo económico, no solamente acá. El comité de ministros se sienta a sesionar una mañana y se echan 7.500 millones de dólares de inversión al basurero de esa oficina donde se juntan. Entonces, en Magallanes, en Aysén, en distintos sentidos, el comité de ministros ha sido fatal. Sí, son estoy una de acuerdo. cantidad enorme de Aparte inversión. que da pie, Marco Antonio Solantay, da pie a politizar los temas. Pero por supuesto. ¿Qué ha pasado con Dominga por lo demás? Porque usted, y pasó en los dos sentidos. Si aquí Dominga ni hablar, por cierto, un informe técnico favorable, comité de ministros en contra. Pero ¿qué pasó cuando esto empezó a tener apoyo más transversal en el Congreso? Los bronces en la región metropolitana pidió una ampliación de faena y presentó al comité de ministros un informe negativo técnicamente, y el comité de ministros le dio luz verde, al contrario de lo que traía el informe. Entonces no hay relación. No hay ninguna relación, y eso es absolutamente a dedo, y eso no puede ser. Marco Antonio Solantay, en nuestra última entrevista le concedo 30 segundos a esa cámara que está ahí para que le hable a la gallá. Mire, yo quiero aprovechar mi oportunidad, porque no había tenido la oportunidad de plantear algunos temas respecto a lo que viene, a los temas y los proyectos de ley que vienen. Por ejemplo, en seguridad e inmigración ilegal, que todos sabemos que es lo más grave que prácticamente estamos nosotros sufriendo, nuestra postura, y va a ser mi postura en un segundo periodo, si es que, digamos, la ciudadanía me elige, el apoyo de las Fuerzas Armadas Carabineros. Eso es clave, es clave. Un carabinero, 2 militares por cada control de identidad que se puede hacer, es clave. Hoy día no lo tenemos, y eso yo creo que es importante de destacar y de señalar claramente que uno va a estar a favor. Cierre de fronteras, por ejemplo, porque no solamente el tema de la inmigración ilegal, el narcotráfico, y el tráfico de armas, etcétera, sino que estábamos hablando recién, usted estaba hablando recién con el Ceremi, la mosca de la fruta, ¿por dónde entra? Sí. Entra por el norte, claramente, las barreras... Claramente entró por ahí también. Claramente entró por ahí, entonces tenemos una cantidad enorme de problemas con respecto a eso. En reactivación económica, baja de impuestos de 27 a 23%. Los 3 candidatos de la derecha lo están proponiendo, y ahí hay que estar. Para estar con el voto, para rebajar los impuestos al 23%, impuestos generales. Certeza para poder hacerlo. La agilización de proyectos, que ya lo hablamos, y el sueldo mínimo, que a usted tanto que es vital, que a usted tanto le preocupa. No. ¿Saben lo que yo estoy proponiendo? Que yo también, no me hablé de 750.000 pesos. Pero ¿sabe lo que estoy proponiendo? Yo digo, el sueldo mínimo es un tema que no debe estar politizado, no debe depender de una votación en el Congreso. Porque, ¿cómo usted puede poner una decisión técnica y económica? Se convierte en un populismo por tremendo. Por supuesto. Y yo estoy proponiendo ahí, estamos desarrollando un proyecto de ley para que depende del Ejecutivo, sino que es un proyecto que lo tome el Ejecutivo, de que el sueldo mínimo se vaya reajustando dependiendo de varios factores económicos y algoritmos. Crecimiento, inflación, etcétera. Cuando no depender de... Cada 6 meses, cada año, por ejemplo, que se determine
se suman, así como la UEF, automáticamente Así es, sí. se va subiendo o va dejando, se va reajustando dependiendo de los indicadores. Es una cosa lógica. Marco Antonio Sonantay, yo creo que nosotros no tenemos, y digo nosotros cuando hablo de los pequeños empresarios, comerciantes, no tenemos a lo mejor problema en pagar mejores sueldos. El tema es que vaya acompañado de un crecimiento económico. A eso apunto. Entonces, bajan las ventas y me suben los costos. Entonces el tema del sueldo medio tiene que salir del espectro político. Sí, tiene que ser un tema absolutamente, digamos, técnico. Lo último, salud. Muchos candidatos, salud, debate parrial. Muchos candidatos han planteado ideas, pero ¿sabe qué? Yo de verdad no escuché ninguna respecto al corto plazo. Y el corto plazo no es otra cosa que comprar servicios en la salud privada. Sí. Aquí tenemos mucha gente, miles de personas muriendo en la lista de espera. O sea, es una emergencia, ¿cierto? ¿Qué pasó en el tiempo de pandemia? Era una emergencia, se declaró como tal, ¿y qué se hizo? El Estado tomó el control. Y el trabajo que se hizo fue espectacular. Pero ¿cómo se hizo técnicamente en términos muy generales? El Estado tomó el control, los recursos, así se hizo. Dejó las clínicas, a los laboratorios, los metió a todos en un sistema y empezó y pagaba los servicios. El problema es que el Estado no tiene plata ahora. Entonces, lo que puede provocar es un quiebre de la salud. Lo tengo claro, privada. Aquí no estamos hablando de más plata, Roberto. Aquí estamos hablando de redireccionar lo poco que puede haber, lo que hay, en vez de estar de nuevo al saco roto, ¿cierto? Donde hay listas de espera, donde hay problemas estructurales, hacer una línea para poder comprar servicios en la salud privada y bajar la lista de espera, que entre paréntesis, en más del 70% son ambulatorias. Sí. Entonces, imagínense que la ambulatoria después se va transformando en crónica solamente porque no es atendida. Y por supuesto que vamos a hablar de reactivación económica y de derecho de consumidor, que va a ser muy importante. Lo último, antes que me... Ya te voy a cortar. Sí, lo último. Le traigo un recado. El sábado estuve en el Club de Adulto Mayor Zacarías Dueñas. Chico. ¿Ya? De ahí de la antena, que estuve con ellos. Eso es de mi papá. Sí, le mandaron muchos saludos, lo están esperando. Estoy en deuda. Lo están esperando, nos sacamos una foto ahí con Ahí está la foto. Ahí está la foto. Tengo que ir. Mire, yo estoy con Cristóbal, con mi hijo ahí, y los integrantes del club le pasaron un peluche. ¿Lo ve que lo tiene en la mano? Sí. Y le dice, nosotros cuando hacemos nuestras reuniones lo sentamos acá al peluche para que nos pueda... Tengo que ir. Para representar. Después de las elecciones voy a ir, me comprometo. Club Adulto Mayor Zacarías Dueñas de la antena. Así es. La mayoría que está, miren, imagínense ahí la camiseta del Club Deporte La Serena. Sí, pues. Todos fanáticos del Club Deporte. Vieron jugar a mi papá en el tiempo que su padre fueron grandes amigos. Así es. Lo quería mucho. Hay una imagen del diario El Día del año La Corneta, por no decirlo, donde aparece mi papá abrazándose tras un triunfo con tu papá. Sí. Es una fotografía muy bonita que anda dando vueltas. Era regalón de los dirigentes, ahí me contaban ahí, don Jesús Herrera, Zacarías Dueñas. Gracias, listo, Roberto. Que le vaya muy bien. No, estamos muy tranquilos, esperemos que nos vaya bien. Usted no nos ha hecho sufrir como otros, ya. Bueno, gracias. Esperemos que nos vaya bien a todos. Ojalá. Gracias. Chao. 9 de la mañana en punto.